Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar de los autómatas finitos. Bien, un autómata es un modelo matemático que lee diferentes cadenas de símbolos. Con cada uno de ellos puede ocurrir una transición de un estado a otro. Si al terminar la palabra o cadena el autómata se encuentra en un estado final, decimos que acepta esa palabra. Pues el autómata más simple es el autómata finito. Se caracteriza mediante una quíntupla de elementos. Primeramente, Q es el conjunto de todos los estados posibles. De ahí viene el nombre. Es una cantidad finita de estados. Luego tenemos sigma, recordamos, es el alfabeto o todos los posibles símbolos de entrada. Bien, luego tenemos las deltas, ¿sí? Es el conjunto de reglas de las transiciones que acabamos de mencionar. Luego viene QI, es el estado inicial, que obviamente pertenece a la Q mayúscula, ¿sí? Es solamente uno. Y por último tenemos F, es el conjunto de todos los estados finales o de aceptación. Y por supuesto también es un subconjunto de la Q mayúscula. Bien. El diagrama de bloque, como podemos ver en el autómata finito, tiene un cabezal que lee los símbolos de entrada de una cinta. Aquí está el cabezal y una cinta en un solo sentido. En realidad puede ser cualquier periférico secuencial. Correcto. Además tenemos un indicador booleano de si el estado actual es de aceptación o no. Podríamos imaginarnos una luz, ¿verdad? Correcto. Las deltas o transiciones se van a representar formalmente de esta manera. Si estando en el estado Q1 leemos un símbolo X, vamos a movernos a el estado Q2. ¿Ok? Es importante notar, lo que está a la izquierda del punto y coma ocurre antes de la transición. Lo que está a la derecha va a ser posterior a esa transición de estado. Estas transiciones de estados también se pueden representar mediante una matriz o inclusive mediante un grafo dirigido, ¿verdad? Por ejemplo, dada esta expresión regular, bien, recordemos que la precedencia de la concatenación es mayor que la precedencia del OR. Pues tendríamos el autómata correspondiente a esta expresión regular. Los estados son A, B y C. Como podemos ver aquí, es el conjunto de todos los posibles estados. El alfabeto, pues también tenemos A, B y C minúsculas, ¿verdad? El estado inicial en el cual empieza la operación del autómata es el estado A. Y solamente hay un estado final o de aceptación. Correcto. Hay que puntualizar que los estados finales se van a indicar con un doble círculo y que el estado inicial tiene una flecha trunca. Bien. La matriz para este ejemplo es una matriz de doble entrada. Aquí tenemos los estados A, B y C y los símbolos de entrada. Se recomienda que manejemos en mayúsculas los estados y en minúsculas los posibles símbolos del alfabeto. Hay que notar, por ejemplo, que estando en el estado A y leyendo una B minúscula, no nos quedamos en el estado A, ¿verdad? ¿A dónde llego? Salgo de, digamos,
el autómata como tal, ¿sí? Es importante mencionar que no nos quedamos en esos estados. Bien, un autómata finito determinístico, como su nombre lo indica, tiene un comportamiento determinístico. Es decir, para cada estado existe exactamente una transición para cada símbolo. ¿Sí? Ni 0 ni 2 transiciones. Entonces, el tamaño de su matriz va a estar dado por la cantidad de estados multiplicado por la cantidad de símbolos. En cambio, un autómata finito no determinista, como el ejemplo que acabamos de ver, puede tener para cada estado desde 0 hasta Q posibles transiciones, por lo que su comportamiento es discrecional. En estos autómatas es suficiente con encontrar un camino a un estado final para decir que se acepta la cadena. Y debido a lo anterior, el tamaño de la matriz va a estar dado por esta expresión. La representación correcta del anterior ejemplo sería esta. ¿Qué nos había faltado? Nos había faltado ponerle llaves en esta celda, en esta celda y en esta celda. ¿Por qué? Bueno, porque ahora nos damos cuenta que en el caso de los AFNs no es un solo estado en cada celda de la matriz, sino es un conjunto de estados. Bien, existe por último el autómata finito no determinista con transiciones epsilon. Y como su nombre lo indica, además de las transiciones para cada símbolo, puede tener transiciones espontáneas. Esta sería la expresión que nos daría el tamaño de la matriz para representar computacionalmente todas estas posibles transiciones. Bien. Por último, en todos los ejercicios de autómatas y gramáticas que vamos a hacer, es recomendable desde un principio identificar varios ejemplos de cadenas que van a ser aceptables y varios ejemplos de cadenas que deben de rechazarse. En el caso anterior, las únicas dos posibles cadenas era una A seguida de una B y una C. Todas las demás cadenas sobre este alfabeto no son parte de nuestro lenguaje. Continuamos con su aprendizaje.